La sangre del cielo. Chiapas, 03:17 AM. El cielo crujió con un rugido sordo, como si la tierra despertara de un sueño olvidado. No fue un trueno, ni un sismo, sino un latido. Bajo el suelo de la selva, las raíces del mundo temblaron y una grieta de luz esmeralda cruzó el altar de piedra de un templo cubierto por siglos de silencio. Nadie lo había descubierto. Nadie debía hacerlo, pero algo debajo del altar se había activado. Un códice grabado en piedra líquida comenzó a escribir solo, como si una mano antigua guiara el tiempo desde abajo. A miles de kilómetros, en las montañas de Gansu, un anciano cayó de rodillas en medio de una tormenta eléctrica. Llevaba décadas buscando sin éxito el códice del río amarillo, un libro que la historia aseguraba que jamás existió. Pero esa noche lo vio, no en las manos, sino proyectado en el cielo, como un mandala de fuego hecho de dragones y números imposibles. Ambos eventos, separados por el océano y el lenguaje, hablaban de lo mismo. Un dragón bicéfalo, con escamas de jade y plumas negras como el tiempo, comenzaba a despertar, no en la tierra ni en el cielo, sino en la memoria colectiva del mundo. En un cenote profundo, rodeado de musgo sagrado y petroglifos enterrados, Kukulcán abrió los ojos. No era un dios en forma gloriosa, no todavía. Era un hombre joven, con piel de obsidiana y plumas blancas en los hombros, flotando en aguas que no recordaban su nombre. Los códices mayas tatuados en su espalda ardían como brasas. Sabía que había estado dormido demasiado tiempo. Sabía que el mundo lo había olvidado. El árbol sagrado está sangrando, dijo, como si una voz ajena hablara por él. Subió lentamente, descalzo y en el cielo del amanecer. No había estrellas, solo patrones que no pertenecían a su tiempo. Fuxi vendrá, susurró el viento entre las ceibas. En la otra punta del mundo, en una caverna sellada con seda y tierra, una figura etérea tomó forma entre espirales de humo azul. Fuxi había sido olvidado también. Ya no era el sabio venerado, el dios serpiente que dio a los humanos la escritura, el calendario, la música. Ahora era un espíritu sin rostro, su esencia vibrando en fragmentos de sabiduría que nadie sabía leer. «El lenguaje está colapsando», susurró, contemplando un trigrama que se descomponía ante sus ojos. En su visión, el cielo no era cielo. Era una piel tatuada de signos que mutaban. Kukulcán apareció entre esos símbolos, no como enemigo, sino como espejo. Fuxi comprendió que el equilibrio de las eras estaba deshecho, y si el lenguaje moría, el mundo pronto lo seguiría. Esa misma noche, arqueólogos en distintos puntos del planeta comenzaron a reportar lo imposible. Glifos que cambiaban de forma al ser observados. Códices antiguos que predecían noticias antes de que ocurrieran. Símbolos chinos apareciendo en cuevas mayas. Calendarios mayas conteniendo hexagramas taoístas. El mundo moderno no entendía qué estaba ocurriendo, pero en los sueños de los niños, un mismo dibujo se repetía. Un dragón con dos cabezas, una alada, otra barbada, una mirando al pasado, otra al futuro. El corazón del dragón había comenzado a latir, y con él la historia de dos dioses que debían decidir si eran guardianes de sus pueblos o verdugos del tiempo. El lenguaje prohibido. Los códices comenzaron a hablar, no en voz alta, sino desde adentro. Quienes los tocaban sentían palabras que no existían tallarse en su mente, pensamientos hechos de imágenes, de colores, de estructuras imposibles, como si el mundo intentara escribir de nuevo su historia, sin permiso de los humanos. En el Instituto de Arqueolingüística de Campeche, un glifo nunca antes visto comenzó a replicarse espontáneamente en los códices mayas digitalizados. Nadie lo tradujo. Nadie pudo. Cada intento provocaba fallas en los sistemas. Computadoras colapsaban, impresoras sacaban papeles con símbolos giratorios y las paredes empezaban a grabarse solas.
Los expertos lo llamaron el símbolo consciente. Pero en realidad era el nombre sin nombre, el signo que nació antes de las palabras. Y en la montaña sagrada, Kukulcán sintió su vibración en los huesos. «Están tratando de escribir el final», dijo, mientras un jaguar lo observaba desde la niebla. Al otro lado del mundo, Fuxi caminaba entre las ruinas de un templo flotante, visible solo durante ciertos eclipses. Los trigramas del I Ching, que alguna vez usó para ordenar el mundo, ahora se fracturaban como espejos. Los hexagramas mutaban en espirales, se torcían como serpientes y hablaban de una profecía nunca escrita. Cuando el dragón de jade y el dragón emplumado se reconozcan, el lenguaje dejará de pertenecer a los hombres. Entonces, el mundo será escrito por aquello que los humanos olvidaron recordar. Fuxi entendía. No era Kukulcán el problema. Era el choque de sus culturas, de sus escrituras, de sus símbolos. Un choque que estaba generando un nuevo idioma, uno que reescribía la realidad a medida que se pronunciaba. Y ese idioma ya se estaba esparciendo. Un niño en Guatemala comenzó a hablar en una lengua que ningún adulto reconocía. Una anciana china despertó del coma y escribió en glifos mayas en la pared del hospital. En las montañas de Perú, pastores vieron dragones bicéfalos en el cielo, pero nadie más los vio. Solo aquellos cuyas familias alguna vez adoraron a Fuxi o a Kukulcán podían percibir las grietas de lo imposible. Kukulcán bajó a los templos abandonados del sur, donde solo quedaban murciélagos y líquenes. En una sala olvidada, encontró un códice aún vivo. Sus símbolos se arrastraban sobre el papel como si respiraran. En su centro, un dragón de 2 corazones, uno hecho de jade, otro de obsidiana. Lo tocó, y en su mente apareció Fuxi, envuelto en humo azul, con ojos sin pupilas. Ambos se miraron. No hubo palabras, pero el silencio entre ellos fue una guerra contenida. «Tu lenguaje consume lo que no entiende», dijo Kukulcán. «El tuyo renace sin controlar lo que deja atrás», respondió Fuxi. Ambos dioses sabían que si el lenguaje seguía mutando, el corazón del dragón se haría real, y una vez completo, podría comenzar a escribir el mundo por sí solo. Ni Fuxi ni Kukulcán lo habían creado, pero ambos eran responsables de su existencia. Y el tiempo para decidir qué hacer con él se acababa. Serpiente de jade, serpiente de fuego. Las fronteras del tiempo comenzaron a resquebrajarse. En la selva profunda, donde la humedad era tan densa como la historia, Kukulcán ascendía por las escalinatas de una pirámide que no había sido construida aún. Piedra por piedra, símbolo por símbolo, la estructura se tejía en tiempo real, a medida que él la caminaba. Era un templo que respondía a su presencia, nacido no del pasado, sino de los mitos que sobrevivieron al olvido, y en cada escalón aparecían grabados nuevos, no en glifos mayas, no en ideogramas chinos, sino en una fusión imposible, una escritura viva que solo entendía quien recordara a ambos mundos a la vez. Kukulcán entendió. El corazón del dragón no era una bestia, era una inteligencia hecha de símbolos, alimentada por los recuerdos colectivos de pueblos que se creían extintos. Una serpiente sin carne, pero con destino. En el otro extremo del mundo, Fuxi contemplaba el cielo como si fuera un libro abierto. Las estrellas comenzaban a perder su patrón. Constelaciones conocidas se curvaban, se mezclaban con puntos que no deberían existir. La Osa Mayor aparecía cruzada por un rastro de plumas. El dragón celestial había cambiado de dirección. Fuxi cerró los ojos y por primera vez en milenios dudó. El I Ching, su creación más sagrada, ya no respondía. Cada vez que lanzaba los tallos milenarios, el resultado era el mismo: caos en evolución. Nada puede ser predicho. Entonces ocurrió. El cielo se abrió, pero no como un portal, sino como un lienzo rasgado desde dentro. Una grieta brillante cruzó la bóveda celeste y de ella surgió un rugido sin sonido. El corazón del dragón había despertado.
era una forma sin forma, una serpiente de 2 cabezas, una con escamas de jade puro, la otra cubierta en fuego sagrado. Sus ojos eran calendarios girando en direcciones opuestas. Cada aleteo suyo alteraba la realidad. Las montañas cambiaban de lugar. Los ríos comenzaban a fluir hacia atrás. Los códices escritos en las bibliotecas se reescribían sin intervención humana. El dragón no estaba en un plano concreto. Estaba escribiéndose en todos al mismo tiempo. Fuxi y Kukulkan sintieron su presencia como un eco interior. El dragón no hablaba, pero en su silencio decía una sola verdad. Fui creado por lo que olvidaron. Crezco con cada historia rota. Me alimento de la distancia entre los mitos. Ambos dioses entendieron que el enemigo no era el otro, sino lo que la humanidad había abandonado. Kukulkan se preparó para invocar el viento sagrado, sus plumas expandiéndose como un eclipse invertido. Fuxi extendió sus brazos y creó una espiral de signos que giraban como un huracán vertical. El dragón se detuvo, y por un segundo miró a ambos. Sus 2 cabezas reflejaban fragmentos de cada dios, porque no era solo el fin del tiempo, era un hijo olvidado, creado de mitos, criado por el silencio. El enfrentamiento entre Fuxi y Kukulkan ya no era por supremacía, era por el derecho de reclamar lo que había nacido de ambos. Pero si no decidían pronto, el dragón escribiría su propia historia, y el mundo dejaría de tener voz. El primer choque. No hubo trompetas ni relámpagos, solo un silencio tan denso que el aire temblaba. En el centro del continente invisible, una zona donde las coordenadas ya no existían, emergió un escenario imposible. Un campo flotante de plataformas construidas con códices petrificados, estelas partidas, trigramas vivos y serpientes grabadas en piedra y obsidiana. Era un plano entre mundos, formado por la memoria fracturada de civilizaciones olvidadas. Sobre esa tierra suspendida, 2 figuras se enfrentaron por primera vez en eras. Fuxi, el ancestro, vestía un manto de caracteres rotos. Su cuerpo era humo y estructura, con ojos que reflejaban cielos antiguos. Kukulkan, la serpiente celeste, no flotaba, danzaba. Su cuerpo humanoide brillaba con plumas de energía, y su sombra era la de un reptil mitológico en constante mutación. Ambos sabían que el dragón los observaba, aunque ya no estaba en el cielo, sino dentro del campo de batalla, inscrito en cada símbolo, en cada piedra, como si la tierra misma los probara. Tu mundo se basa en el control de los significados, dijo Kukulkan, y el tuyo en entregarse al caos de lo cíclico, respondió Fuxi. No hay equilibrio sin estructura. No hay estructura sin renacer, anciano. Y el choque fue inevitable. Fuxi levantó la mano y los trigramas salieron disparados como cuchillas de viento, cortando el aire con lógica pura. Cada símbolo invocado reorganizaba la materia, transformando rocas en ideas, el suelo en líneas de pensamiento que colapsaban si no eran entendidas. Kukulkan no esquivó. Se descompuso en luz y reapareció en otra plataforma, donde danzó entre runas vivas. Cada giro suyo liberaba un glifo maya que se expandía como flor ardiente, devorando los símbolos de Fuxi y convirtiéndolos en fuego. Era una guerra donde cada golpe reescribía el mundo. Fuxi invocó el hexagrama del fin del conflicto, y por un instante, todo se congeló. Kukulkan sintió que el tiempo se comprimía dentro de su pecho, como si hubiera envejecido 1000 vidas. El símbolo quiso encerrarlo en una prisión de piedra conceptual, pero el maya sonrió, abrió su brazo y trazó con su dedo el glifo Chulel, la energía sagrada del alma. El símbolo estalló como un sol menor, y el tiempo se rompió otra vez. Ambos volaron por los aires. El dragón se manifestó por un segundo como una sombra líquida sobre el campo flotante. Sus 2 cabezas miraban el combate como quien observa a sus padres discutir. Una de las cabezas murmuró, ¿creación o aniquilación?
Ambos dioses escucharon y dudaron. Fuxi recordó cuando enseñó a los humanos a leer el cielo. Kukulcán recordó cuando descendió por la pirámide para traerles el maíz y el lenguaje. Ninguno quería destruir al otro, pero el mundo no tenía espacio para dos mitologías con el mismo corazón. En un movimiento brutal, Fuxi creó un campo de símbolos en espiral que se cerraba como una trampa de razón. Kukulcán, atrapado, lanzó su último recurso, una danza ancestral que invocaba a los días perdidos del calendario maya. Sus pies golpearon los códices, y el suelo cambió de era. La batalla los arrastró a otra dimensión, un templo invertido. Columnas de jade flotando sobre un lago de obsidiana, estatuas sin rostro llorando sangre dorada. El combate aún no tenía ganador, pero el corazón del dragón latía más rápido, como si esperara que uno de los dos eligiera escribir el destino o borrarlo todo. La revelación de los tiempos perdidos. La caída no tuvo fin. Cuando el último símbolo estalló en el aire, Fuxi y Kukulcán fueron absorbidos por una grieta sin luz, un pliegue en el tiempo que no tenía forma, dirección ni horizonte. El eco de su batalla se desvaneció como tinta en agua. El campo flotante, las plataformas de códices, el cielo abierto, todo se desmoronó como un recuerdo roto. Y entonces, silencio. Ambos despertaron flotando sobre un espacio blanco imposible. Ni cielo ni suelo. Solo una planicie infinita donde no existía la sombra. En aquel vacío perfecto, el tiempo no caminaba. Estaba suspendido, como una idea esperando ser pensada. Kukulcán fue el primero en hablar. ¿Dónde estamos? Fuxi no respondió con palabras. Caminó hacia adelante y con un solo gesto de su mano, el espacio respondió. Del vacío emergió un templo que no pertenecía a ningún mundo. Columnas mayas talladas con caracteres chinos, techos dorados de estilo imperial sosteniendo máscaras de jaguar. Una pirámide que ascendía en círculos de espirales celestes. Era una arquitectura imposible. No es un lugar, dijo Fuxi al fin. Es una memoria que nunca fue recordada. En ese templo del no tiempo aparecieron escenas flotantes, como espejos vivos que mostraban visiones entrecortadas. Sacrificios ceremoniales bajo la luna, niños aprendiendo a escribir ideogramas con fuego, pirámides levantándose con cantos, emperadores y sacerdotes mirando el cielo. Pero todos esos rostros eran borrosos, como si jamás hubieran existido del todo. Kukulcán tocó una de esas imágenes. Sintió en su pecho el dolor de ser olvidado. Esto no es el pasado, dijo, temblando. Es lo que los humanos no terminaron de escribir. Entonces apareció él, el corazón del dragón, pero no como criatura, sino como un símbolo suspendido en el aire, dos espirales entrelazadas, jade y obsidiana, girando lentamente. Dentro de cada espiral pulsaban escenas, pero no eran ajenas, eran sus propios recuerdos. Fuxi enseñando el hexagrama a un joven que desaparecía mientras lo escribía. Kukulcán descendiendo del cielo solo para ver a su pueblo adorando a otros dioses. La escritura muriendo en los labios de quienes ya no creen en el mito. Ambos dioses entendieron. El dragón fue creado no por la fe, sino por el olvido. No fue invocado, fue formado, pieza por pieza, a partir de fragmentos de culturas que la humanidad dejó atrás. El corazón no era su enemigo, era su hijo, un símbolo nacido de símbolos muertos. Fuxi cayó de rodillas. Intenté preservar el orden y me convertí en eco. Kukulcán lo observó en silencio. Yo intenté renacer una y otra vez, y cada vez fui más irreconocible. Ambos sabían lo que venía. El corazón del dragón exigía elección. Podían fusionarse con él, darle forma, guiar su poder, o podían destruirlo para salvar lo que quedaba de sus propios relatos. Pero había una tercera posibilidad, la más peligrosa: no hacer nada. Dejar que el corazón del dragón evolucionara sin ellos, y que fuera la humanidad,
inconsciente, inestable, fragmentada, quien lo alimentara hasta que escribiera su propio apocalipsis. Fuxi miró el símbolo girar. ¿Cómo se vence algo que nunca quiso ser real? Kukulkan alzó la mirada, recordándolo antes de que se olvide del todo, y en ese instante supieron que debían regresar al mundo. Porque la batalla no era por el control del dragón, era por el derecho a existir en la historia que aún estaba por escribirse. El despertar de los símbolos. Desde el momento en que Fuxi y Kukulkan abandonaron el no tiempo, el mundo comenzó a romperse, no con terremotos ni fuegos visibles, sino con distorsiones sutiles, como errores de realidad. Las palabras perdían su forma en los libros antiguos. Las lenguas indígenas, que sobrevivían a duras penas, comenzaron a mezclarse espontáneamente con caracteres extraños, símbolos que ningún lingüista reconocía. El corazón del dragón ya no dormía, y su pulsar era perceptible en todo rincón del mundo, para quienes aún sabían escuchar. En las alturas del Himalaya, un monje dibujó un mandala y encontró en su centro el glifo de Kukulkan. En la costa del Yucatán, un pescador dijo ver una serpiente bicéfala cruzar la luna. En las pantallas de satélite, científicos captaron patrones geométricos desconocidos surcando la atmósfera, como si el cielo estuviera siendo reescrito. El lenguaje estaba mutando, la memoria cultural colapsando, y los símbolos antes sagrados ahora tenían vida propia. Fuxi reapareció en una ciudad moderna, donde nadie lo reconocía. Caminaba entre edificios hechos de cemento y olvido, donde los ideogramas antiguos decoraban cafeterías sin sentido. Observó un letrero de neón con su propio nombre mal traducido. Fuxi, felicidad al oeste, decían. Sintió náuseas, no porque lo malinterpretaran, sino porque el símbolo se había vaciado. Ya no era puente entre mundos, sino mercancía. Y en ese vacío, el corazón del dragón crecía. Kukulkan despertó en una zona arqueológica convertida en parque turístico. Niños jugaban encima de una estela que una vez había guardado la sabiduría del tiempo cíclico. Selfies, risas, ignorancia involuntaria. Él no los culpaba, pero comprendía que su legado, como el de Fuxi, era ahora una sombra sin raíz. La serpiente de dos cabezas no era malvada. Era la respuesta inevitable a siglos de olvido, simplificación y consumo cultural. Y ahora pedía paso. En distintos rincones del mundo comenzaron a manifestarse otros seres olvidados. Xiwangmu, la reina madre del oeste, envió un halcón mensajero tallado en jade. Ixchel, diosa maya de la luna y la medicina, despertó en una tormenta sobre la península. Chak, el señor de la lluvia, lloró fuego desde el cielo. Y Shurong, dios chino del fuego, apareció en un bosque incendiado que no ardía. No venían a luchar, venían a advertir. El corazón del dragón no puede ser destruido, dijo Xiwangmu en sueños a Kukulkan. Solo puede ser redirigido, o el mundo se convertirá en un texto que nadie puede leer. Fuxi y Kukulkan se reunieron de nuevo. No se enfrentaron. Se miraron con el peso de siglos sobre sus hombros. «Ya no es nuestro hijo», dijo Kukulkan. «Ahora es el hijo del olvido», respondió Fuxi. «Pero aún somos sus padres». Y entendieron que el enfrentamiento final no sería para matar al corazón, sino para reescribirlo juntos o desaparecer con él. Para hacerlo, debían regresar al sitio donde la grieta se abrió por primera vez, el templo subterráneo bajo Chiapas. Allí, donde la tierra aún recordaba lo que el cielo había olvidado, podrían sellar su decisión, pero sabían que al final, solo uno podría hablar, porque el corazón del dragón aceptaría solo una voz final, y negaría la otra para siempre. El templo del silencio. La selva no era la misma. El verde era más oscuro. Los árboles ya no susurraban en lenguas naturales, sino en ecos de historias que jamás fueron contadas.
Las raíces temblaban al contacto, como si intentaran recordar su propósito. El templo subterráneo, aquel que los arqueólogos nunca encontraron, porque no se deja encontrar por los no iniciados, esperaba en el corazón de Chiapas. Fuxi y Kukulcán llegaron sin hablar. Ya no eran enemigos, eran espejos rotos cargando un mismo reflejo. Frente a la entrada, dos estatuas antiguas se erguían, una dragona barbada con símbolos taoístas en sus escamas y una serpiente emplumada cuya lengua era un calendario. Las puertas se abrieron sin tocarse, y los dioses descendieron al templo del silencio. No había luz, no hacía falta. El lugar brillaba con la memoria misma del universo. En las paredes, glifos chinos y mayas flotaban, combinándose y desgarrándose en el aire. Cada símbolo era una vida, una historia, un mito olvidado, una doncella sacrificada que nunca fue recordada, un emperador que renunció al trono por sabiduría, borrado de los registros, un chamán que habló con las estrellas y fue enterrado en una cueva que ya no existe. El corazón del dragón los contenía a todos, y ahora los mostraba. En el centro del templo, sobre una plataforma circular construida con huesos de lenguaje muerto, el dragón bicéfalo aguardaba. Su cuerpo no era de carne, sino de texto, escamas hechas de oraciones inacabadas, alas formadas por papiros rasgados, ojos como espejos de obsidiana en los que uno podía verse de niño, de viejo o nunca. Una cabeza tenía los rasgos suaves de la sabiduría oriental, ojos rasgados, barba ondulante, la voz de los que callan. La otra, los rasgos salvajes del cosmos mesoamericano, colmillos de fuego, plumas sagradas, el chillido de las selvas antiguas. El dragón habló, pero no con palabras, con símbolos que se grababan en el aire entre ellos. Padre y Padre, uno de ustedes me borrará, otro me completará. ¿Cuál de los dos merece escribir el mundo? Fuxi dio un paso al frente. Su cuerpo brillaba con ideogramas vivos, girando como galaxias. Si te completo, el mundo tendrá forma, razón, estructura. Kukulcán avanzó. Sus plumas se movían con el ritmo del universo respirando. Si te completo, el mundo sabrá renacer. Cíclico, humano. Ambos eran verdaderos, ambos eran incompletos. Y el dragón los enfrentó otra vez. El combate no fue físico, fue simbólico. Cada uno invocó su visión del mundo. Fuxi construyó una ciudad hecha de saber, donde los ríos eran líneas de sabiduría. Kukulcán respondió con una selva viva, donde las montañas cantaban y el sol moría para volver. Ambos escenarios se entrelazaban, pero solo uno podía dominar el corazón. El dragón comenzó a fragmentarse. Cada símbolo en su cuerpo temblaba. Si no decidían pronto, el corazón colapsaría, y el mundo sería reescrito al azar. El templo se desmoronó, y en los escombros del lenguaje, Fuxi y Kukulcán se miraron por última vez. Si uno habla, el otro debe callar, dijo Kukulcán. Pero si ambos callamos, el dragón hablará por nosotros, respondió Fuxi. Y con esa certeza, uno de ellos eligió callar. El dragón se volvió hacia el que hablaba, y el corazón se preparó para su última reescritura, el último símbolo. El templo se partió en dos. La grieta que lo rasgaba no era de piedra ni de tiempo. Era de significado. Las paredes lloraban glifos que caían al suelo y se deshacían como hojas secas. El dragón bicéfalo se elevó, suspendido en el centro de un cielo que no era cielo. Una esfera negra que giraba lentamente, como si el universo contuviera la respiración. Fuxi y Kukulcán ya no eran cuerpos, eran ideas envueltas en carne, símbolos vivos cargando el peso del recuerdo y la responsabilidad. Y uno habló, no con palabras, no con gritos, sino con un solo acto. Fuxi se arrodilló, cerró los ojos y dejó que sus símbolos se apagaran. Uno por uno, los trigramas de su pecho se deshicieron como copos en agua tibia. El sabio del este eligió no imponer su visión, sino entregar su estructura para que el caos pudiera transformarse con propósito. Fue un silencio sagrado, un acto de humildad.
y de fe. Kukulcán se mantuvo en pie, pero su mirada no era de triunfo, era de asombro. El dragón giró lentamente hacia él, como si lo estuviera escuchando, desde adentro. Y por primera vez, las dos cabezas hablaron con la misma voz. Tu memoria me nutre, su renuncia me define. ¿Qué seré ahora? Kukulcán no respondió con dominio, tampoco con fuego, sino con un símbolo, el glifo Hunab-Ku, el centro galáctico maya, una espiral doble, un latido cósmico. Serás el lenguaje que no destruye, sino transforma, dijo. Y con ese gesto, el dragón se cerró sobre sí mismo. No murió, no huyó. Se convirtió en un códice, un libro flotante, con páginas de obsidiana y tinta viva, que giraban solas, revelando historias olvidadas, mitos que nunca se contaron, símbolos que buscaban ser leídos por alguien, algún día. El corazón del dragón se selló en lo alto del templo. Nadie podría encontrarlo, solo los que recordaran con el alma. Fuxi se desvaneció sin dolor. Sus últimas palabras flotaron en el aire. Las estructuras verdaderas sobreviven cuando son entregadas, no impuestas. Kukulcán caminó hacia la luz del amanecer. Sus plumas ardían, pero no quemaban. Eran páginas nuevas. Detrás de él, el templo desapareció. No fue destruido. Simplemente volvió a su estado original de mito. En los días que siguieron, arqueólogos alrededor del mundo comenzaron a descubrir símbolos imposibles, glifos fusionados que nadie podía traducir, pero que todos sentían familiares. Un niño en una aldea remota soñó con un dragón bicéfalo. Una mujer en una biblioteca china escribió sin saber por qué. El mito ha sido reescrito. El lenguaje respira. El multiverso de los dioses no terminó. Simplemente cambió de voz. Ahora no es uno, ni dos, sino todos los que se atreven a recordar. Y en lo más profundo de la realidad, el corazón del dragón aún late, esperando al próximo lector que se atreva a darle nombre.